nos comentes un poco, bueno, tú eres prácticamente uno de los miembros fundadores del Partido Nacionalista, ¿no? Cuéntanos un poco quizás cuáles han sido estos retos más grandes que has tenido en esta trayectoria política y también cuál ha sido como este fronte también, ¿no?, de tu parte y cómo lo has mezclado, digamos, con tu expertise más técnico-profesional. Y Bueno, bienvenidos todos. Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto y un gusto también a todos. En realidad, gracias por la invitación, ¿no? Antes de ser parte del Partido Nacionalista, yo fui dirigente estudiantil, estuve en la UNI, ¿no? En la residencia de la UNI y bueno, justo me tocó vivir la época final del fujimorismo, ¿no? Entonces, ahí empezó la vida política para mí, ¿no? En la práctica, ¿no? Y luego ya cuando estudié, trabajé en empresas privadas y tuve la oportunidad de viajar fuera del país, estudié en Francia y ahí pues me relacioné con los nacionalistas, porque Ollanta estuvo en Francia, luego fue a Corea, y entonces había ya una especie de gente que seguía a Ollanta, Humala, ¿no? Y bueno, fui parte de los miembros fundadores desde Francia, como era un poco ingeniero en el tema de redes, veía el tema de la página web, empezamos con cosas técnicas y fuimos avanzando hasta en el 2006 asumí el cargo de coordinador nacional de juventud del partido, ¿no? Durante 4 años hasta el 2009. Entonces, ahí fue donde hice ya mi trabajo político partidario, se puede decir, ¿no? Mis inicios partidarios. Y ya luego, pues, trabajé en Congreso, estuve metido también en temas básicamente del plan de gobierno 2011, ¿no? Comunicamos ahí, planteamos el tema del programa de becas, ¿no? En la hoja de ruta, como tú te acordarás, ¿no? La hoja de ruta fue una apuesta a la segunda vuelta de 2011 y se agregaron cosas, ¿no? Y una cosa que agregamos fue un programa nacional de becas, ¿no? Que fue una idea particular mía, porque yo la había visto que se había aplicado en Ecuador y en algunas plazas de gobierno también estaba, pero a pequeña escala, ¿no? Pero lo de Ecuador y otros países era más grande. Entonces se planteó y bueno, al final fue beca 18 y eso es algo bonito que salió. Y luego pasamos ya al Estado, al gobierno, con el tema de la CENAJU, ¿no? Que era lo que damos de la CONAJU, y de ahí tratamos de hacer muchas cosas, ¿no? Y lo más importante que hicimos en la CENAJU fue supervisar las políticas de juventudes, ¿no? Que los ministerios, o bueno, algunos ministerios no le daban tanta importancia, ¿no? Yo lo tenía pues a varios ahí, ¿no? Sobre todo a Choque, Roy Choque de Pronadec, lo teníamos hasta acá, ¿no? Porque siempre le pedíamos informes, evaluábamos, hacíamos una retroalimentación porque había cosas, había algunas fallas en los programas, ¿no? Y tenemos que corregirlas, ¿no? Entonces había cosas que, gracias a Dios, tomaron en cuenta, ¿no? Y bueno, ahora estoy como candidato, pero no al Congreso, sino al Parlamento Andino, como el número 2, y por eso es que tengo bueno, la potestad de viajar, ¿no?, a las regiones, ¿no? Y un poco para conocer la realidad, ¿no? Siempre empezamos con las regiones, ¿no? Y ya, Gabriela, tú sabes bien que para mí las regiones son el Perú, ¿no? No, sí, bienvenido. Y más bien le doy pase a mi compañero Carlos Pajuelo. Sí, gracias Gabriela, gracias René. Muy interesante, sobre todo lo que rescatas de la parte de beca 18, en realidad ahí también hay algo que podemos conversar más adelante, pero nada, yo quiero aprovechar para saludar a Lisel, además quiero confesar que es una amiga, ¿no? Obviamente también es molinera como yo, entonces siempre ahí todos los molineros nos estamos conociendo y también es importante, como ya conversamos antes, que haya nuevos cuadros, ¿no? En los temas políticos, sobre todo gente especializada. Y Lisel, darte la bienvenida, agradecerte por participar y sobre todo que nos vayas contando ahorita, que nos cuentes un poquito cuál es tu recorrido profesional, también un poco político, ¿no? Que ya nos estabas contando un poco antes de comenzar, pero creo que podrías ampliar un poquito y sobre todo me interesaría que también nos cuentes, para un poco ir conectándonos con lo que es el debate, cuál es la agenda, ¿no?, que estás planteando para si llegaras a ser electa congresista. Muchas gracias, Carlos. Sí, siempre es bueno reencontrarse con otro molinero y estoy muy agradecida por la invitación. Bueno, como sabes, estudié en la agraria, pero hay una historia un poquito más atrás. Yo crecí en Piura. Me fui a Piura, me llevaron a Piura porque mi padre vive allá todavía. Y
pasé la primera infancia en el campo, sector rural, o sea, estaba como que media hora de un pueblo. Me trajeron a Lima para estudiar porque estudié unos años allá y la educación era distinta, por lo menos lo notaron a mi familia y se dieron cuenta que aquí iba a tener muchas más oportunidades por la brecha que existe. En esos años se estaba saliendo del terrorismo y las condiciones, si bien había alimentos, eran muy complicadas. Así que vine a la ciudad, estudié, logré ingresar a la universidad y creo que ha sido mucho por ese sacrificio de venir acá y dejar el campo que tanto me gustaba. Y por eso supongo que también estudié en la agraria, por esa reconexión con lo verde. Salí de la universidad, obviamente mi línea es biología, soy bióloga, tengo maestría en ecología aplicada y mi sueño era entrar en la ciencia pura, investigación para el desarrollo, porque vi tantas carencias en el campo y tantas oportunidades a la vez que dije, ya voy a estudiar ciencia para hacer cosas y generar cambios. Pero de la ciencia en el Perú no se vive. Es complicadísimo vivir de ciencia, de la investigación, ser maestros, profesores, catedráticos también es demandante, porque aparte de enseñar es el tema administrativo, el sueldo, escalar, es complicadísimo. Así que la solución era irse afuera. Decidí, no, yo quiero seguir mi línea de vida, mi objetivo de vida y regreso a campo. Seguí trabajando en campo, tengo más de 10 años de experiencia viajando por todo el país en temas ambientales. Digamos que la carrera me ayudó mucho para conocer el país y todos los sectores. Así que al final encontré el nicho que es transferencia tecnológica. Digamos que estoy al medio. Traigo la tecnología de afuera, capacito a pequeños productores organizados y digamos que esa es una tarea que me gusta. Sin embargo, si bien se está haciendo cosas, el sector privado está haciendo cosas, el sector civil organizado también. El tema público no apoya mucho y los intentos como que son traspiés a veces. Y por eso decidí por fin el año pasado a aceptar la propuesta. Me afilié al partido justo por esto, porque soy de esa generación que se indignó de los actores políticos, de la clase política, sí, soy de los que salieron a marchar, soy de aquellos que dijeron, no, para mí la tecnología, la ciencia, la empresa privada es la solución, pero sin embargo me di cuenta que no, unos poquitos deciden nuestro futuro y al final terminamos con miles de carencias, sobre todo aquellos que están lejos de las ciudades. Así que dije, no, tengo que hacer algo y postulé. Soy nueva en el tema político. Este tema de debatir, de enfrentar, es muy nuevo para mí. Fui parte del tercio estudiantil, representante estudiantil en la universidad, pero justo en la universidad no nos forman con esto de temas políticos, sociales, así que yo seguí apostando por el tema técnico, conocí algo y dije, no, apuesto por lo mío. Pero sin embargo me di cuenta de que es una mala política de vida. Hay una generación completa de buenas personas, técnicos, profesionales, que no se dedicaron a la política y tal vez por eso estamos como estamos. Así que doy mi voz, ahorita doy mis acciones y también mi rostro para generar este cambio. Básicamente mis propuestas, como ya los comenté, va para el tema de ciencia y tecnología. Consolidar esas políticas que trasciendan estos vaivenes y en verdad sean sostenibles. Necesitamos investigar y transferir estas investigaciones para resolver los problemas, porque sí, tenemos mucho de recursos y también de conocimientos ancestrales que se los están robando, literalmente. Se los roban, se los exportan y cuando nos lo traen es súper caro y se está haciendo olvidado. Así que necesitamos inversión en estos temas, pero por ende invertir también en formación de talentos. El tema de las becas que hizo y consolidó bastante el gobierno nacionalista fue una de las cosas que me motivó a seguir. Yo conocí el partido porque trabajé en Concitec. Estuve trabajando en Concitec justo en la primera línea, cuando recién sabía cuántos investigadores hay en Perú. Antes de eso no se sabía. Todas las decisiones que se tomaban eran a ciegas. Se han duplicado, al terminar el gobierno nacionalista se duplicaron el número de talentos y por eso una de las cosas que se quiere hacer es el ministerio. También otro tema importante es el gobierno digital.
y son básicamente mi línea. Ciencia y tecnología, voy por el número 4 al Congreso. Gracias. Gracias, gracias, Lisel. Encantado nuevamente de tenerte y bueno, ya, vamos a seguir conversando sobre esa línea. Tony. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Eric, ¿qué tal? Bueno, vamos un poco acortando y ¿por qué el Partido Nacionalista y por qué el Congreso? Sí, buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Eric Verano. Estoy también como candidato al Congreso con el número 9. ¿Por qué el Partido Nacionalista, no? Bueno, yo también, al igual que René, Grisel, que somos de la universidad pública, he tenido la oportunidad de iniciar mi vida política en la universidad, donde he sido parte del Centro Federado, tercio estudiantil, consejo de facultad, y bueno, desde esas épocas, yo recuerdo que estaba en el primer año de universidad cuando escuché hablar pues del levantamiento de Locumba, ¿no? Eran justo ya los últimos meses del gobierno de Fujimori y fue importante ver que hubiera alguien que tomara, digamos, esa bandera de reivindicación de todos los peruanos que estábamos indignados con esa dictadura, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención ver esa gesta de parte del comandante Ollantumal en aquel tiempo. Y bueno, ya cuando estaba terminando la universidad, supe de que el presidente Ollanta había formado su partido político, el Partido Nacionalista, y si bien es cierto no me afilié en aquella época, recuerdo haber sido personero. Posteriormente, ya en el 2008, estuve como simpatizante, como una persona muy cercana al partido, participando en muchas actividades, y en el 2011 decido ya afiliarme, ¿no? Decido afiliarme, y desde esa época, pues, desempeñando una serie de cargos como secretario de Juventudes en mi distrito, en Magdalena, en aquel tiempo, responsable de formación política en Lima Metropolitana, viendo temas de relaciones internacionales del partido, el comité de profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, es una buena escuela política el Partido Nacionalista, porque creo yo que ha formado a mucha gente que incluso ahora tú los ves como candidatos a presidenta, a congresistas, bueno, ya en otras tiendas políticas, ¿no? Pero creo yo de que ha sido y es una buena escuela, un buen semillero. El Partido Nacionalista es lo que a mí me llamó para poder ingresar, y algo que también pensábamos desde la universidad, ¿no? No bastaba solamente con la dirigencia estudiantil, que uno podía ver los problemas de la universidad pública, ¿no? Que siempre defendíamos la gratuidad y la calidad, sino que teníamos que dar ese salto a los partidos políticos nacionales y desde ahí seguir esta lucha, ¿no? Esta lucha por la educación y en general ya todos los aspectos, ¿no? El aspecto de la soberanía nacional, ¿no? El aspecto, pues, de decir de que seamos nosotros los peruanos los que decidamos, ¿no? Las grandes mayorías, los que venimos de abajo, los que tengamos ese poder de decisión, ¿no? Y algo que ha hecho y que ha marcado el gobierno del presidente Ollanta es justamente esta inclusión social, este crecimiento económico responsable que tuvo, y bueno, la estabilidad política, ¿no? Algo que habla mucho de su liderazgo, es algo que me llena de mucha satisfacción poder decir que he sido parte de ese gobierno y en el cual también yo he podido desempeñarme profesionalmente. Soy economista, antes del gobierno incluso estuve como practicante en la Contraloría General de la República y ya después en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Trabajo, donde he sido director de un programa de empleo juvenil, y ya después del gobierno he seguido este desarrollo profesional siendo gerente de desarrollo económico en un gobierno local y después especialista en temas de MIPE en el Ministerio de Producción, ¿no? Donde estuve trabajando hasta hace muy poco, pero bueno, he renunciado a este trabajo porque ya me quise dedicar enteramente a mi candidatura al Congreso. Y bueno, para que no haya pues tampoco un tema de conflictos de intereses, ¿no? Podría haber solicitado simplemente una licencia, pero preferí mejor renunciar y que no se prestara a ninguna observación. Y decido postular al Congreso porque a esta altura de mi vida, en el cual ya he tenido 15 años de experiencia profesional, ¿no? Yo ya soy padre de familia, tengo 2 hijos, veo que es el momento en el cual puedo volcar esta experiencia de vida, ¿no? Social, profesional, laboral, y ponerlo al servicio de mi país
pero ahora también desde el Congreso de la República, ¿no? El lugar donde se hacen las leyes y donde estamos los que vamos a representar a todo el Perú, ¿no? A toda la población. Y me presento porque quiero representar a 3 grupos principalmente, que son las personas con discapacidad, las micro y pequeñas empresas y los jóvenes. Qué interesante lo que mencionas, Eric. En verdad, creo que hay muchos ejes para poder continuar con esta conversación, pero sí rescatamos un poco lo que he mencionado, ¿no? Que básicamente es inclusión, ¿no? La brecha educativa, el acceso también, pues, a productos o procesos, digamos, de inclusión más científica, lo que tú mencionaste, Lisette, sobre las mujeres también en ciencia, ¿no? Que en verdad son como grandes de los principios, digamos, del plan y de la propuesta de gobierno del Partido Nacionalista, ¿no? Quisiera comenzar, bueno, justo con René, que mencionó el tema del plan de becas, ¿no? Quisiéramos saber un poco, también desde el punto de vista reflexivo también de ustedes, ¿no? Como partidarios del Partido Nacionalista, ¿cuáles fueron quizás esos, no sé, como desafíos o retos, qué cosas no necesariamente salieron pues tan bien y cómo lo están replanteando también ahora, ¿no? Porque dentro de su plan y propuesta de gobierno lo mencionan, ¿no? Como que aumentar, reinvertir justamente en la educación y en la educación superior sobre todo. Claro, Gabriela. Mira, específicamente en el tema educativo hubieron cosas que aún, bueno, faltan, ¿no? Por ejemplo, una cosa que quisimos es llegar al 6% de presupuesto en el PDI, ¿no? Para el tema educativo, ¿no? Pero ahora esa cifra, bueno, la planteamos en el plan de gobierno antes de la crisis, no sé, con el PBI ya no sé si será un referente porque el PBI ha caído, ¿no? Entonces, habría que evaluar si realmente esa va a ser la cifra o de repente ya un porcentaje dentro del presupuesto general de la República, ¿no? Que es un mejor dato, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema de becas, exclusivamente, tuvimos algunos desafíos en el tema de la deserción, ¿no? La deserción de becarios fue un problema que nosotros en Senafo siempre evaluamos y tratamos de darle algún tipo de salida, ¿no? Con supervisores, con aspectos, por ejemplo, de monitores en regiones, sobre todo la parte de la selva, ¿no? Que hubo bastante problemas, porque hay muchos jóvenes no se acostumbran de su vida, ¿no? En la región a pasar a un tema, a una universidad privada, ¿no? Es un cambio, para algunos es un cambio radical, ¿no? Y muchos no se acostumbran, ¿no? Otros sí lo hicieron muy bien. Yo conozco experiencias, he estado hace poco, por ejemplo, en regiones de la selva, ¿no? En San Martín, en Amazonas, y he visto jóvenes que sí, ¿no? Han podido llevar a cabo, han concluido su carrera, pero también sé que ha habido jóvenes que no han podido hacerlo por muchos problemas, ¿no? Entonces, eso fue, por ejemplo, ha sido un desafío, ¿no? Otro desafío que también encontramos es que la universidad, las becas eran dirigidas muchas en universidades privadas, ¿no? Y eso era porque, como tú comprenderás, en el 2011, 2012, las universidades públicas estaban un poco complicadas en el tema de calidad, ¿no? Entonces estaba el huevo y la gallina. Empezamos a hacer becas para universidades que están cuestionadas, inclusive en el tema de corrupción o en tema de calidad, o empezamos a hacerlo con las universidades que pensábamos que estaban bien, ¿no? Entonces, encargamos un trabajo no voy a decir la universidad, pero encargamos un trabajo a una universidad para que haga un ranking de calidad universitaria y en base a ese ranking se escogieron las universidades a las cuales los becarios iban a postular y estudiar, ¿no? Luego de que se hizo la reforma universitaria, tuvieron un problema, ¿no? Daniel Mora en esa época tuvo un problema, de que la reforma universitaria, su ley, los universidades no tienen facultad de crear entidades públicas. Entonces nosotros planteamos crear la SUNEDU, ¿no? Eso fue, bueno, una idea nuestra, ¿no? En realidad, cuando se planteó todo el debate y la lucha política, porque fue una lucha política muy fuerte en el Congreso, no desde 2011, sino desde antes, 2006, ya habían congresistas nacionalistas que estaban buscando la reforma universitaria y había pues, bloques políticos que no querían, y bueno, los puedo mencionar, ¿no? Pero no sé si me pretenden chancar a algunos a otro partido político. ¿No? Si me permiten, y lo puedo mencionar, si no, no lo Adelante. Bueno, el más grande, ¿no? APP, que era el que manejaba lobbies, tremendos lobbies, el fujimorismo, el aprismo, realmente, ¿no? Hicieron una vida imposible. En las reformas de 2006 no se pudo concretar, y en 2011 hubo menos mal, ¿no? Un apoyo político fuerte
Y también la capacidad, yo lo voy a tener que decir, de Daniel Mora, ¿no? Que no era del nacionalismo, pero a pesar de sus problemas personales, hizo un trabajo, ¿no? Hizo una cosa que ayudó bastante y bueno, nosotros también aportamos con la SUNEDO. La SUNEDO fue una creación nuestra del gobierno nacionalista, que fue un proyecto de ley que se integró a la reforma universitaria, que al final fue aprobada, ¿no? Y la SUNEDO nos ha permitido poner a las universidades públicas en mejor nivel, ¿no? Entonces, inclusive algunas han sido, bueno, no han pasado la prueba, pero ya tenemos un nivel como para que los estudiantes de becas pasen a estudiar a universidades públicas, ¿no? No solamente privadas, que ahí había una crítica, ¿no? Porque el costo de las universidades privadas es alto, y las becas obviamente, nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de gente, pero si son privadas en su mayoría, hay un gasto bastante fuerte, ¿no? Entonces, ahora ya se están dando becas a universidades públicas, ¿no? Gracias. Gracias, gracias René. Sí, en realidad justo conversamos incluso antes, el tema para nosotros de Beca 18 fue algo importante porque pudo por lo menos un poco hacer justicia en cuanto a acceso a educación a muchas personas que, por ejemplo, no contaban con los recursos, ¿no? Y justamente eso fue el tema que por ahí algunas personas criticaban, ¿no? Que, por ejemplo, que se priorizó a las universidades particulares, ¿no? Pero es interesante que salga una respuesta del por qué se hizo, ¿no? A veces solo se está pensando en que son estos lobbies o cualquier otra situación, ¿no? Lo cual es interesante y que obviamente esto debería seguir, porque de ahí el gobierno que continuó simplemente lo olvidó y cada vez se fue olvidando ese beca 18. Y te cuento un poco porque yo también como docente universitario en la UPC, yo al principio tenía salones sesenteros de chicos de beca 18 y que de ahí en los últimos años ya tenía solamente 2 o 3. Entonces eso quiere decir que disminuyó el gasto público en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que las cosas buenas se tienen que seguir. Licel, mira, yo cuento que el Partido Nacionalista, por lo menos personalmente, digamos que tuve un ligero acercamiento cuando era practicante en la Cámara Nacional Forestal, porque una congresista del Partido Nacionalista que fue de la temporada del 2006 al 2011, que es la señora Marta Costa, no sé si parece, de hecho René y Eric la deben conocer, nos abrió la puerta del Congreso de la República para realizar conversatorios sobre temas forestales. Y no fue uno, fue dos, fueron como 12 eventos. O sea, que un servidor público, que un congresista nos abra las puertas, nos dé las instalaciones del Congreso para debatir un poco sobre temas forestales, en realidad es algo que bastante valoré. Entonces yo entiendo que en ese sentido, ¿cuál es la posición un poco del Partido Nacionalista y un poco hacer el match, ¿no? En ese tema del manejo de los recursos naturales y con lo que tú estás proponiendo, Licel, en esto de ciencia y tecnología, porque en realidad hay mucho potencial. Tú que has recorrido mucho el país, sabes que tenemos mucha potencialidad sobre el tema de los recursos naturales, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, tantas cosas, productos maravillosos que podemos tener en selva, pero simplemente se sabe por conocimientos ancestrales que su uso, ¿no? Pero faltaría justamente esa investigación, esa parte científica como para poder validarlo. ¿Cómo hacer ese match, Licel? Una de las propuestas, y me parece desde también mi posición, de las más importantes, es mayor inversión para el tema de investigación. Potenciar los institutos de investigación pública. Hay varios institutos, pero necesitan reestructurarse. Esa reestructuración ayudaría mucho para resolver problemáticas, para saber exactamente qué está pasando en ciertos temas, en ciertos lugares. Y repotencializarlos incluye también, no solamente estructuralmente, sino mayor equipamiento, mejores equipamientos, también recurso humano. Aquí el tema de becas y tal vez repatriación, o sí, repatriación de talentos que se han ido a capacitar fuera, pero que ya no pueden regresar porque no hay condiciones aquí para el objetivo o lo que desean ganar tal vez.
básicamente son programas de atracción de talentos, inversión a los institutos públicos, crear nuevos institutos públicos estratégicos, entre ellos, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Vacuna, sería importante. Nos hubiera ayudado mucho en esta pandemia, fue una propuesta, es retomar esa propuesta, el Instituto de Salud Humana también, y otros más, pero el objetivo es que sea descentralizado para generar investigación, y esas investigaciones generen tecnologías, motores de cambios, aliados obviamente con las universidades ya de calidad a nivel regional, y también la consolidación de institutos públicos. O sea, hay chicos que salen del colegio y no pueden, por diferentes motivos, postular a una universidad, pero sí para una carrera técnica, trabajar y estudiar tal vez. Después terminan y si quieren pueden convalidar. Se necesita articular, mucha articulación, y que también haya conversación entre la investigación y las empresas. El tema de los CITES fue algo que se creó, también trabajé con CITES, y es interesante la propuesta que se hizo de transferencia tecnológica. El tema de investigación aplicada para generar esa transferencia podría ayudar mucho a la gestión de recursos, podría ayudar mucho a la innovación para un desarrollo sostenible, un uso adecuado, tecnologías limpias. Pero esto inicia desde la formación de talentos y también en la inversión en investigación, básicamente. Y otra cosa importante, que es un eje importante, es saber qué hay, dónde está. El tema de gobierno digital, que era lo que no pude lograr terminar la idea. Necesitamos que los datos sean reales y sean, que estén en el momento adecuado. Y esto incluye saber un mapeo del territorio completo y también un registro de qué es lo que hay para poder hacer un adecuado ordenamiento territorial y sobre todo para que los gobiernos locales sepan exactamente qué está pasando en el momento adecuado y así puedan tomar decisiones, plantear estrategias y reevaluar estrategias. Por ejemplo, hay mucha promoción para el agro, para productos de exportación, que no están bien ubicadas, que están talando bosques o matorrales que están en sucesión, y sin embargo esto a la larga, o a la corta tal vez, va a generar problemas hídricos, ya generan desastres en época de lluvia, y eso viene de políticas públicas que promueven todo esto, porque no hay estudios, porque el Agrobanco, lo promueve, bien, ayuda para el desarrollo económico, pero a corto o mediano plazo y a largo plazo va a ser catastrófico. Se necesita mucho de saber qué hay, dónde hay, y para esto es el tema de un gobierno digital. Sé que hay muchos ministerios que están haciendo sus plataformas, pero entre ellos no están articulando. ¿Dónde está la política de datos abiertos, de información abierta? Ya, podemos saber porque hay páginas en internet que nos están diciendo está pasando tal cosa, pero no podemos descargarlas, por ejemplo. Hay información agraria importantísima, forestal importantísima, pero nosotros como ciudadanos no podemos saber qué está pasando. Queremos plantear proyectos, hay cooperativas que quieren plantear proyectos, pero no tienen los recursos para coger información y no pueden sacar de la web. Básicamente es eso. Gracias. Ok, muchas gracias, Lisel. Eric, ¿qué tal? Bueno, la pregunta es esta. ¿Cuál sería tu primer proyecto de ley concreto, lo más concreto, específico posible, en aras del desarrollo económico, ¿no? Y cómo se enlazaría con, por ejemplo, este plan de diversificación productiva que ya cuando Gessi fue ministro empezó a impulsar con bastante sustento técnico, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, claro. La primera propuesta de ley que yo plantearía en el Congreso sería el tema de la modificación de la ley MIPE. La ley MIPE, y bueno, tengo la experiencia de haber trabajado en el Ministerio de la Producción viendo directamente este tema en la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad MIPE, estipula que un mínimo de las compras estatales, el 40% de las compras estatales, tienen que ser hechas a la micro y pequeña empresa. Ahora, en primer lugar, eso no se llega a cumplir del todo.
Pero lo que yo plantearía, aparte de fiscalizar que la ley se cumpla, es que ese porcentaje suba a un 70%, es decir, que del 100% de compras estatales, el 70% sea hecho a la MIPE, ¿no? Porque lo que tenemos es que muchas veces el gobierno le está comprando mayoritariamente a la gran empresa o incluso está comprando al extranjero. Entonces, es, creo, perverso hasta cierto punto que en estas épocas de crisis, donde la MIPE ha sido la que más ha sufrido el golpe de la cuarentena, del COVID-19, las tengamos ahí y el Estado no sea un aliado estratégico para estas MIPE, ¿no? Que sea pues este mercado, este gran comprador, y lo que se hace con mucha lógica en casi todos los países. Ahora, uno dirá, bueno, pero ¿cómo esta microempresa puede venderle al Estado cuando el Estado tiene muchos requisitos, no va a pedirle pues 50 o 100 uniformes, no, le va a pedir pues 10.000, 20.000, 30.000 uniformes? Existen mecanismos como los núcleos ejecutores de compra que se tienen que reforzar, que se tienen que mejorar dentro del marco de esta ley MIPE, y asimismo un programa que se llama Compras Mi Perú. Entonces, todo eso es algo que debería reformarse, debería cambiarse, y que yo estaría planteando dentro de la modificatoria o incluso una nueva ley MIPE, ¿no? Que transforme, en resumen, ¿no? En el gran objetivo, al Estado en un aliado estratégico de las MIPES. Y algo que ha mencionado el presidente Ollanta el día de hoy es también la creación de un fondo Reactiva MIPE que sea específico para las micro y pequeñas empresas. Porque lo que hemos visto, y es algo que yo pude ser testigo de primera línea, es el tema de que los programas como FAI-MIPE, Reactiva Perú, han ido en su gran mayoría para la gran empresa. Pero no porque el Estado también haya dicho directamente queremos beneficiar a la gran empresa, sino por un problema de diseño en lo que fueron estos programas, en el que ellos canalizaron estos fondos, digamos, en los cuales el Estado era el garante, a través de instituciones financieras como los grandes bancos, BCP, Scotiabank, Banco Continental, que ya sabemos que no le van a dar ese préstamo a las MIPES, sino que se lo van a dar a las grandes empresas, a sus clientes VIP. Entonces, algo que también tiene que modificarse en ese sentido, y se está planteando ahora, es que estos apoyos financieros del Estado, ¿no? En garantizar, digamos, estos préstamos, se hagan por intermedio de instituciones financieras pequeñas, ¿no? Estamos hablando de las cooperativas, las cajas municipales, las instituciones de microfinanzas. Te hablo también desde el punto de que yo he trabajado en instituciones de microfinanzas, ONGs, ¿no? En el tiempo que recién salí de la universidad, y conozco también bastante ese mundo. Las MIPES son responsables de generar el 70% de empleos, aportan con el 40% del PBI y son el 98% de todo nuestro tejido empresarial. Entonces, es importantísimo atender a la MIPE en estos momentos de emergencia que estamos pasando, de crisis económica por el COVID-19, pero también por todo lo que la MIPE ha hecho por el Perú, ¿no? Porque son estas MIPES las que han sostenido el crecimiento económico que hemos tenido durante mucho tiempo, generando empleo y sacando de la pobreza a mucha gente. Y el tema que menciona usted sobre la diversificación productiva, es lamentable que cuando se dio el cambio de gobierno, asumió como ministro de producción este señor de las famosas nueces, ¿no? ¿Cómo es la nuez? No recuerdo ahorita el nombre de este señor, que Yufra, salió creo. en estos videos con Kenji, ¿no? Yufra, creo, ¿no? Bruno Yufra, sí. Y él dijo que no, que el Estado no tenía que intervenir en esas cosas, que el mercado y las empresas privadas son las que iban a decidir cuáles iban a ser los motores de crecimiento económico en el Perú. Y desactivó la diversificación productiva. Entonces, eso era un planteamiento muy interesante del gobierno nacionalista de Ollanta, de Piero Gessi, para que se generen nuevos motores de desarrollo y de crecimiento económico. Sí, sorry, Eric, justo Sí, venía, problema. pero quiero aprovechar una pequeña repregunta en función a lo que estabas diciendo, y antes de que se me vaya la idea, sorry, Carlos, pero, por ejemplo, uno de los grandes retos de las MIPES y las pequeñas empresas es que tienen una baja productividad y una alta informalidad. Y justo hablabas de una nueva ley MIPE, un fondo Reactiva MIPE. ¿Qué están contemplando para, o sea, si bien es cierto, la inyección de capital es básica,
pero ¿cómo curar, cómo sanar, remediar en medidas concretas para atacar esos dos problemas, ¿no? Bueno, en el caso de la formalidad, ¿no? Que sí, sabemos pues de que la gran mayoría de las MIPES en el Perú son informales, vemos de que a ver, tú sabes que en la economía nos movemos por incentivos, ¿no? Es decir, ¿qué incentivo se le da a la MIPE para que sea formal? Bueno, el hecho de decirles que el Estado va a subir de 40 a 70% el monto de las compras que son a las MIPES, eso va a fomentar que las MIPES pues, busque su formalización, porque obviamente el Estado no le va a comprar a una MIPE informal. Eso por un lado. Por otro lado, se está contemplando también un paquete de exoneraciones temporales, extraordinarias, en algunos tributos e impuestos que se les cobra a las MIPES, ¿no? Esto, digamos, también en el marco pues, de la crisis por la que ellas están pasando. También ver el tema que si bien es cierto, hay una baja rentabilidad, una baja productividad, perdón, que tienen las MIPES, eso es importante, pues, entonces, de acompañarlo desde el marco legal que generaría esta nueva ley MIPE con asistencia técnica, con la asistencia técnica que tiene que darla el Ministerio de la Producción, en este caso como ente rector, pero que sucede algo, Anthony. Si una MIPE tiene ingresos menores a las 13 UIT al año, no accede a los programas de apoyo que da el Ministerio de la Producción. O sea, el Ministerio de la Producción tiene la óptica de decir, ok, si es una MIPE que tiene más de 3 UIT de ingreso anual, vale la pena invertir y priorizar nuestros recursos en ayudarla, porque en el argot, ¿no? de las MIPES, esa MIPE ya pasó el valle de la muerte, ¿no? Entonces, solamente están dando estos beneficios, estos programas de apoyo, esta asistencia técnica a las MIPES que tienen más ingresos, ¿no? Dentro de todo el universo de MIPES. Pero lo que nosotros también buscamos es de que se quite ese requisito para que justamente estas MIPES de menor productividad también accedan a los beneficios, a los programas de asistencia técnica que tiene en una gran cantidad el Ministerio de Producción, tiene varios programas, pero que también, como lo señaló Lisel, no están, digamos, debidamente articulados con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y otros sectores, ¿no? Que son también sectores productivos y que deberían, digamos, tener toda esta articulación para hacerlos más efectivos y que las MIPES dejen de ser tan poco productivas. ¿Ok? Claro. Y en ese sentido, Eric, y esta es más para los tres en realidad, dentro de la hoja de ruta que están estableciendo, esa es un poco la estrategia, o sea, como empezar, o en esta nueva hoja de ruta, mejor dicho, para este próximo gobierno, como empezar con las MIPES, la reactivación económica, como estamos en una pandemia, ¿no? Una pandemia mundial y hay muchas inquietudes y se han afectado muchísimos sectores, ¿no? Pero ¿cuál es el hilo de la madeja, digamos? O sea, dentro, ¿cómo lo están planteando y cómo lo están proponiendo también ustedes ya como partido político? Bueno, ahí, Gabriela, estamos volviendo a retomar el tema de incluir para crecer, ¿no? Porque he escuchado a algunos ministros, como, bueno, el actual ministro de Economía, ¿no? Que vuelve a decir que el motor es el crecimiento, ¿no? Para el tema económico. Bueno, nosotros siempre hemos creído que tenemos primero que empezar por la inclusión, ¿no? La inclusión social, que es algo que promovimos, ¿no? Y el tema de las MIPES es algo vital, ¿no? Como te contaba fuera de la cámara, ¿no? Actualmente hay bastante gente muy molesta por el tema de las cuarentenas y es igual, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Porque si la gente no trabaja, muere, pero si la gente va y sale, también está a expensas de la pandemia. Entonces, la gente tiene que decidir, ¿no? Y entonces es algo muy trágico. Y bueno, ojalá las vacunas lleguen a tiempo y todo, pero el Partido Nacionalista va yendo por ese camino. O sea, la idea de nosotros es, tenemos que reactivar la economía, pero en base a las micro y pequeñas empresas, sin dejar de lado a la gente, obviamente, que está desempleada o subempleada, que no accede a ningún tipo de este tipo de actividades económicas, sino que prácticamente vive del día a día, ¿no? Por ejemplo, los ambulantes, ¿no? Que es una problemática muy fuerte que nadie está abordando. Y bueno, en los asentamientos humanos, por ejemplo, la mayor cantidad de pobladores son mujeres, pues, ¿cómo se llama? Madres de familias solteras.
o de repente también hay muchos niños que están desnutridos en las zonas pues, de la urbe, que no están siendo atendidos, ¿no? Yo creo que hay un tema muy fuerte de cómo reactivamos la economía. Las estrategias que estamos aplicando, como bien dijo Eric, han sido planteadas de una forma que quizá tiene errores, ¿no? Errores, por ejemplo, ¿no? El tema de las reactivas, ¿no? De 30.000 soles, las dos que se han hecho, no han parado, no han impedido que haya pues despido, ¿no? Ahorita hay como 6 millones de desempleados o bueno, despedidos, gente que no está trabajando, pero lo está haciendo subempleado, ¿no? Entonces, cosa que hemos planteado en el plan de gobierno y que también lo hemos dicho, es el tema de reactiva MIPE, el tema del bono Perú, que es un bono de 800 soles mensuales durante un año, el tema de un impuesto extraordinario a la riqueza, ¿no? Aspectos que tienen que ver, por ejemplo, de reactivar programas que también Eric lo sabe y de repente lo puede explicar más, jóvenes productivos, Trabaja Perú, ¿no? Por ejemplo, Trabaja Perú fue un programa que el gobierno anterior, bueno, Vizcarra, ¿no? En un discurso lo dijo, que iba a generar 1 millón de empleos. Hasta ahora no se cumple, ¿no? Porque en realidad la capacidad del programa no se da abasto para generar todo eso. O sea, cómo tú empleas un programa, cómo tú lo estructuras, ¿no? A veces no tiene la capacidad porque no tiene todo el personal previamente, ¿no? Adecuado para ello, ¿no? Trabaja Perú sí está dirigido para eso, pero actualmente parece que tiene problemas, ¿no? Yo quiero retomar ya este hilo que estamos y un poco ya mencionar también cuando hablamos de tema de formalización, como lo comentó Eric, pero también un poco con el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hablar, una pyme puede ser formal, pero doy un ejemplo. El Estado, por ejemplo, cuando hace estas licitaciones, o sea, para las pymes madereras, para el mobiliario escolar, ¿no? Uno de los... de las razones para elegir a uno de estas empresas a veces es por el costo, ¿no? O sea, se da varias especificaciones técnicas como humedad, especie y varias cosas, pero también es el costo. Y a veces ese costo no hay una relación con el precio de un mercado formal de la madera, ¿no? Entonces, a veces el microempresario, para tratar de llegar a ese costo que tendría que hacerse, entonces, ¿de dónde va a sacar madera más barata? Entonces, es la parte de la tala ilegal, ¿no? Entonces, a veces el gobierno mucho no está apoyando mucho no a la formalización como empresa, sino a la formalización del sector y del recurso en general, ¿no? De toda la cadena productiva. Y ahí hay un harto tema, investigación otra vez, Lizelin, por ejemplo, el tema de la trazabilidad de la madera, ¿no? Entiendo que los congresistas, parte de su rol es la fiscalización. Si bien es cierto, yo siempre estoy en contra, de hecho tiene que haber regulación, pero mucho al privado, al empresario se le fiscaliza demasiado, y a veces el Estado mucho influye en que no haya mucha formalización. Entonces, en su rol como congresistas, en realidad también es abierto para los tres. ¿Cómo van a abordar ese tema, ¿no? Porque también tiene que ver con un aspecto técnico, ¿no? O sea, no solo es, cuando hablo de ese aspecto de la cadena de la madera, es un aspecto técnico, ¿no? Entonces, a veces no se está teniendo esa asesoría necesaria para no ver que hay un problema más grande, ¿no? No sé, a cualquiera de los tres si quisiera responder esto, ¿no? Bueno, puedo responder a parte de la pregunta. El tema de trazabilidad y también del control del Estado. Ahí yo creo que hay mucho también de tecnología e innovación. Se necesita hacer y controlar la trazabilidad de la madera, por ejemplo. Cuáles son las plantaciones, cuáles son, de dónde se está sacando la madera y quién es el responsable. Si bien se necesita consolidar más al responsable del monitoreo o del control de esta parte de la cadena, con más recursos humanos, sí. También se necesita mucho de facilitar tecnologías. Los CITES, por ejemplo, el CITE Madera, ha buscado tecnologías para poder facilitar y bajar los costos de esa trazabilidad.
Hace años, cuando recién salí de la universidad, se buscó traer tecnología para poder hacer censos forestales rápido y poder determinar y garantizar la trazabilidad, pero ahí se choca con muchos intereses, se choca con muchas cosas. Pero sin embargo he visto ya acciones que ha sido parte de las empresas, justo estas empresas que están apostando por mayor, por un desarrollo sostenible, por ponerle un nombre, en verdad por ser responsables, que en verdad sería el calificativo más adecuado, ser responsables con su inversión, ser responsables con su trabajo, y cuando se unen y articulan con este ente que es ya más público, que es el CITE, están logrando hacer más cosas. Pero sin embargo, el Estado no ha apoyado directamente en esto, promoviendo estas tecnologías que podrían ayudar a la trazabilidad, o diferentes acciones que están haciendo las diferentes empresas organizadas con apoyo de, pueden ser universidades, porque he visto universidades que apoyan, o los CITES, que también trabajan a veces aisladamente, porque sus recursos tampoco son tantos, y su monitoreo tampoco es tanto, por ende. Pero hay como que aún un divorcio entre esas acciones privadas y estas acciones públicas. Y sí, el Estado no está velando por el desarrollo de estos buenos empresarios o de estas buenas organizaciones. Y ahí apuesto otra vez por el gobierno digital. Apuesto por el tema de que el gobierno sepa a quién le está comprando, quién está haciendo qué, que sea transparente también con sus datos y con sus decisiones. Tener padrones de las pequeñas empresas, de las acciones, del historial, tener padrones también del ciudadano. Este tema de las vacunas es catastrófico, pero hay que aceptarlo. Es un error del Estado por no tener padrones actuales. O sea, tiene un montón de bases de datos del sistema de salud que no las integra, así que ni siquiera ha logrado tener un padrón adecuado de sus médicos. Y esto es a un nivel muy superficial, que podría decir muy sencillo. Muy básico, claro. Imagínate cómo es el tema de las empresas y de los recursos, sobre todo. Exacto, ese es un poco lo que quizás nos podemos cuestionar más los ciudadanos, ¿no? Porque sabemos que tenemos un Estado que ni siquiera las encuestas, digamos, las ha podido hacer, las encuestas nacionales las han podido hacer bien, ¿no? Lo que tú propones es bastante interesante, pero implicaría, digamos, tener un conocimiento bastante territorial, tener tecnologías. ¿Cómo hacer que esto sea factible, ¿no? O cuál es la propuesta, o cómo están pensando, no sé, este tipo de articulaciones? Porque claro, actualmente, digamos, el aparato, por así decirlo, público, en realidad es bastante deficiente, ¿no? Te comento. Hay una Secretaría de Gobierno Digital que está en la PCM y está dormida. Está proponiendo cambios desde hace tiempo y se supone que en todo ese tiempo ya debería haber generado acciones. Lo máximo que se ha llegado es a que se genere el portal de transparencia, en teoría actualizado, pero no te permite jalar datos como para tú en verdad poder analizarlos, o no te permite hacer feedback con el ciudadano. O sea, tienes una Secretaría de Gobierno Digital que está dormida, que está subutilizada. Ahí entra sí el rol fiscalizador. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué se está demorando tanto? Ahí solamente hablándote de tema de datos y de tema del gobierno digital, que es lo que esto inició en el gobierno nacionalista y de ahí se truncó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay ese interés de que no avance, o es deficiencia técnica, no están los responsables no son los adecuados? Tenemos el satélite, que también está siendo subutilizado. Imagínate conectar el satélite con esta Secretaría de Gobierno Digital. Podrías tener un monitoreo mucho más cercano, sí. Los ministerios están trabajando cada uno por su lado, invirtiendo, pero entre ellos no articulan. Así que también es un divorcio. Tal vez la Secretaría debería ser transversal a todos ellos y organizarlos, ponerlos a línea. Hay mucho interés por los diferentes sectores, pero falta ese ente que los articule. Por ahí va la propuesta, fiscalizar lo que está pasando. Y entonces sería como invertir más presupuesto, digamos, en esto de gobierno digital. Esa es la propuesta. Primero es fiscalizar. ¿Qué está pasando? Porque en su momento tuvo presupuesto. De ahí disminuyó. O sea, ¿pero por qué?
presupuesto, cada ministerio tiene el presupuesto que le está designando. Tal vez sería una inversión adecuada, que sea más, que sea adecuada. O sea, yo creo que esta desorganización está haciendo que se gaste mucho más presupuesto del que se debería. Sí, disculpen, y en línea de lo que ha mencionado Lisel, bueno, tenemos que entender que 5 años no son suficientes como para resolver problemas de 200 años de un país, ¿no? Pero lo que sí debería haber es que haya una línea, digamos, en un mismo sentido, y sobre todo, ¿no? Que si un gobierno ya hizo algo por la educación, ya hizo el tema de la diversificación productiva, ya hizo una serie de políticas de Estado, ¿no? No es posible pues que venga otro gobierno y que haga de cero todo y que nos haga retroceder, ¿no? Hemos visto hace poco que, por ejemplo, los chicos que estaban protestando por el tema de los colegios de alto rendimiento, que ya no iban a haber vacantes, ¿no? Entonces, no es posible pues de que haya, digamos, este cambio, y peor aún, que se ha visto muy palpable desde el gobierno de PPK, cómo es que se ha retrocedido en varias cosas. El tema de la articulación, como bien señala Lisel, ¿no? Intersectorial, yo añadiría también a una falta, ¿no? Una carencia también en la articulación intergubernamental, es decir, entre los 3 niveles de gobierno, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional, ¿no? No hay, digamos, esa articulación, y eso genera pues la deficiencia de que los presupuestos no se gasten totalmente, se devuelvan o se gasten mal, ¿no? Y bueno, todos los resultados que ya vemos con lo que está pasando en nuestro país. Una pregunta que quería hacer, pero en realidad ya cuando los vi entrar a los 3 con polo blanco, era que siempre en el anterior gobierno sería o polo rojo o polo blanco, ¿no? Pero se demostró que el gobierno de Ollantumala, el manejo de la economía. De repente, Anthony, te estoy robando tu pregunta, pero el manejo de la economía fue algo muy bueno, ¿no? Que se siguió justo lo que tú estabas hablando, o sea, no empezó a reinventar lo que antes ha funcionado, ¿no? Ahora, pero mi pregunta es, esta vez, para ese la Constitución habla de una economía social de mercado, ¿no? Que en la práctica sabemos que eso no se está cumpliendo. No sé si Eric nos puedes comentar un poco más sobre esto, y si ya que estoy tocando el tema también de la Constitución, ¿qué plantea en cuanto a si plantea una reforma constitucional, ¿no? Y bajo qué aspecto sería si fuera de ese caso. Bueno, sí, brevemente, ¿no? Definitivamente nosotros, más que hablar de una economía social de mercado, hablamos de una economía nacional de mercado, ¿no? Que es, creo, defendiendo pues los intereses nacionales, ¿no? Algo que no sucede con el actual sistema económico, que simplemente sirve para los beneficios de la élite económica, los grupos de poder, ¿no? Y no al servicio pues de las grandes mayorías. Eso es algo que viene pues desde la Constitución, ¿no? Con una serie de artículos que limitan, ¿no? O prácticamente prohíben que el Estado pueda intervenir en algunos sectores de la economía que por su importancia estratégica no estaría mal que el Estado intervenga, ¿no? Que el Estado pueda ser también un agente. Y lo que se plantea desde el Partido Nacionalista es una consulta popular, ¿no? Un referéndum que le consulte al Perú si está de acuerdo o no en cambiar la Constitución primero, y en cuál sería ese mecanismo, ¿no? Si a través de una asamblea, ¿no? Constituyente, o sería el mismo Congreso que va a ser elegido el que haría, digamos, este cambio de Constitución, ¿no? Pero es importante el espíritu democrático de hacer la consulta al pueblo y que el pueblo decida, ¿no? Que el Perú decida si es que se debe o no cambiar la Constitución. Okay. Eric, una consulta. Por ejemplo, de ser elegido congresista, ¿cuál es la estrategia que tomarías, que impulsarías desde el Congreso para poder hacer funcionar correctamente esto que ustedes denominan en su plan de gobierno como la promoción de los centros de empleo en los gobiernos locales? Bueno,
El tema del centro de empleo igual también fue una estrategia que se dio desde el Ministerio de Trabajo en la época del gobierno nacionalista, y son centros en los cuales se trabaja el tema de promover la empleabilidad de la población, ¿no? Y se trabajan pues diversos programas que tiene el Ministerio de Trabajo, como Trabaja Perú, que promueve un empleo temporal, ¿no? Y sobre todo a favor de las mujeres, a favor de poblaciones vulnerables, ¿no? Y son pequeñas obras que se pueden hacer en la comunidad, para lo cual no se va a contratar pues a albañiles o operarios, sino que a la misma población de ese asentamiento humano, de esa comunidad, se le va a capacitar y contratar para que ellos hagan esa obra. Eso genera puestos de trabajo temporales. El tema del programa Jóvenes Productivos, que capacita, digamos, a la juventud. El tema del programa, hay otro programa también similar a Jóvenes Productivos, pero que ya ve el tema para toda la población, ¿no? Personas mayores de 29 años. Y el tema es que esa capacitación llega al objetivo de una inserción laboral, ¿no? Entonces, promover estos centros de empleo a nivel de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales es parte de la estrategia que tiene también el plan de gobierno del Partido Nacionalista, el presidente Ollanta, para reactivar la economía, ¿no? Y se puede hacer, pues, con lo que son las alianzas estratégicas entre gobierno regional y Ministerio de Trabajo, y también Ministerio de Trabajo con los gobiernos locales. Te comento brevemente que yo trabajé en una municipalidad distrital de Ventanilla, en la cual había un centro de empleo llamado Chamba como Cancha, y que en ese centro de empleo, por ejemplo, fue reconocido por el Ministerio de Trabajo como el que tenía la mayor tasa de inserción laboral, ¿no? Porque fue una buena experiencia que yo, digamos, llevé desde el Ministerio de Trabajo a este gobierno local, y bueno, se pudo, digamos, hacer esta mayor, digamos, inserción laboral, promoción de la empleabilidad en la población, ¿no? Y no solo de Ventanilla, sino de El Callao y de Lima Norte. Genial. Pero Eric, pero ¿cómo luchar que para crear estos... La idea es buena, me parece muy buena, ¿no? Porque generaría dinamismo, efectivamente, pero ¿cómo ponerle candados o luchar para que esto no sea una generación como que de un casi subempleo, ¿no? O sea, ¿qué cosas están mirando para que esto pueda funcionar y no termine derivándose como lo que ha pasado en otras instituciones en las cuales se contratan, por ejemplo, a terceros y en verdad es casi el Estado se convierte en el primer generador de empleo informal, ¿no? ¿Qué están contemplando para el respecto? Bueno, lo que se está generando, se está contemplando, el presidente incluso ha dicho en una de sus intervenciones que, por ejemplo, el tema de lo que es la reforma del servicio civil, ¿no? Tú mencionas un tema de que el Estado a veces es el primer generador, ¿no?, de la informalidad al contratar a veces tantos terceros, ¿no? Hemos visto estos famosos casos de Richard Swing y todo eso. El hecho de que esta reforma del servicio civil haya sido paralizada también por PPK, por Vizcarra, justamente ha originado eso, ¿no? De que el Estado siga teniendo una gran cantidad de trabajadores por terceros, o en el régimen CAS, ¿no? Y que no hayamos ido hacia una mayor estabilidad y eficiencia, ¿no?, en lo que es la contratación de el recurso humano dentro del Estado, ¿no? Entonces, nosotros como plan de gobierno también tenemos el relanzar, ¿no?, la reforma del servicio civil, que quedó truncada con PPK, con Vizcarra, que no avanzó y no cumplió los objetivos que se tenían, y eso sería también una forma de enfrentar este problema que tú mencionas, ¿no?, en el cual el Estado a veces, en vez de ser el que fiscalice, ¿no?, a través de SUNAFIL a las empresas privadas, dentro del mismo Estado tienen esta informalidad, contratando pues tantos terceros y teniendo tanta movilidad, ¿no? Porque el tema de que alguien sea CAS es prácticamente depender de cada cambio de ministro, cada cambio de viceministro, de director, y que uno esté rotando en ministerio en ministerio, ¿no? Entonces, al final, los trabajadores nunca se especializan, ¿no?, en algo que deberían, de repente, alguien que quiere especializarse en el tema de la MIPE, a ver, ya, trabaje permanentemente, ¿no?, con sus méritos, obviamente, porque la reforma del servicio civil también ve la meritocracia, y que pueda especializarse en esos temas, ¿no? Alguien que quiere especializarse en ciencia y tecnología, pueda trabajar de largo, pues, en Concitec, ¿no? Pero con el actual, digamos,
régimen laboral que se tiene dentro del Estado, eso no resulta, ¿no? Porque al final uno termina paseando por varios ministerios, no termina mucho especializándose en algo, y es un recurso también que el Estado pues desperdicia, ¿no? Porque, a ver, un ministerio capacita a un trabajador, pero cambian al ministro y de repente cambian a varios trabajadores, y esa capacitación que se le hizo a esta persona, bueno, queda para beneficio de él, ¿no? Pero ya no para el beneficio del país ni de la entidad. Ujú. Eric, tú has mencionado algo bien interesante. Ay, perdón, Carlos, ¿no? Sí, no, dale tú. De retomar ciertas políticas también, ¿no? Y porque ustedes también han estado en el gobierno antes, ¿no? ¿Cómo plantean esto? O sea, porque sabemos que, bueno, tenemos como país, digamos, un acuerdo nacional firmado y todo, pero en la práctica no es que necesariamente, no se cumplen, digamos, estos acuerdos de esta visión común, ¿no? ¿Cómo ustedes lo plantean para continuar, ¿no? Las políticas Bueno, de su no sé si, gobierno o como que continuar con ese mismo hilo conductor. Eso es como para René, para Licel o sí. para, sí, como más abierto quizás. O sea, como para que cualquiera de los tres nos complemente, ¿no? Bueno, como te indiqué, ¿no? O sea, la estrategia del gobierno nacionalista siempre fue incluir para crecer, ¿no? Entonces, todo lo que Eric Verano dice, también lo que Giselle ha dicho, está marcado en eso, ¿no? O sea, tratar de integrar la mayor cantidad de gente al desarrollo, ¿no? Entonces, suena un poco etéreo, un poco, ¿no? Pero, bueno, lo voy a decir así, ese es nacionalismo. O sea, nosotros, etimológicamente, nacionalismo viene de nación, ¿no? Entonces, nosotros priorizamos a la gente, ¿no? No las cosas materiales, no, o sea, lo que queremos es el desarrollo de la gente, ¿no? Y sobre todo de los que de abajo, ¿no? De los que nosotros creemos que están en pobreza, ¿no? Entonces, para eso hay muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Y justamente básico es un Estado eficiente, un Estado que tenga eficacia, ¿no? En sus desarrollos de sus programas, ¿no? Emplear, ¿no? No subemplear las cosas que hemos creado. Por ejemplo, hemos creado varios aspectos como los tambos, los PIA, ¿no? Han quedado cortados, los COAR han quedado, o sea, no han avanzado en esas cosas que se iniciaron para ir en esa línea, ¿no? El satélite subutilizado, cosas, por ejemplo, ¿no? Y creo que también queda claro de que hay varias cosas que se dejaron de lado por una cuestión política, más que por una cuestión de uso, de utilidad, ¿no? Y yo te doy un ejemplo rápido, ¿no? Cuando hubo el niño costero, antes de ese niño costero, nuestro gobierno dejó un presupuesto muy fuerte en prevención de desastres y se creó un COEN, ¿no? Un centro justamente de monitoreo ante desastres. Llegando PPK lo desactivó el COEN y todo ese presupuesto que había para prevención de desastres lo reorientó a otro, ¿no? Otra cosa. Llegó el niño costero y tuvo que reactivar todo, ¿no? Y se gastó más, porque si hubieras invertido en prevención de desastres, hubieses mitigado las pérdidas que hubieron, ¿no? Pero no se hizo, y así como eso, bueno, ¿qué te voy a contar en el tema de salud, ¿no? Es algo similar. Había un plan muy bonito que se llama Plan Más Salud, que eran brigadistas, médicos brigadistas que iban a las zonas, a las regiones, pero no a la capital, no a las urbes, sino se iban a las zonas al interior de cada región, a las provincias lejanas, y daban atención médica en odontología, también hacían inclusive pequeñas operaciones, pero eso también se dejó de lado. Se despidieron a los médicos brigadistas, y ahora estás viendo que para el COVID están enviando brigadistas, ¿no? Entonces, cosas como esa nos dan un mal sabor, ¿no? Nosotros justamente por eso, si tú revisas el plan de gobierno, gran parte está reventada a retomar lo que se hizo. Hay, por ejemplo, 800 obras abandonadas o no culminadas en todo el Estado, no solamente el Ejecutivo, ¿no? Hablo del gobierno local, regional, que si tú las vuelves a retomar, ¿no? Haciendo un corte, ¿no? Obviamente, generaría mucho trabajo, ¿no? Eso es también parte del programa, ¿no? De retomar las obras no concluidas, que generarían muchos puestos laborales, justo en plena crisis económica que atravesamos, ¿no? Eso, yo creo que por ahí va nuestro planteamiento, y todo lo que ha hecho Licel y Eric van en esa línea, ¿no? Retomar cosas y también plantear nuevas cosas que pueden ayudar. Ok, yo quiero cambiar un poco el tema y un poco para preguntarle a Licel. Yo sé que también parte de su acercamiento y parte de la agenda tiene que ver con este ecosistema que es bastante sensible que nos rodea. Lima es una ciudad muy particular porque está dentro
del valle, de Valles, es la ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto, pero también tenemos un ecosistema muy frágil que son las lomas, ¿no? Que está sobre todo para las partes más periféricas de la ciudad. Y el gran problema que tiene estos ecosistemas es básicamente por temas de tráfico de terrenos, o sea, invasión en las lomas, y como son ecosistemas tan sensibles, que haya mucha afluencia, personas o sobre todo construcciones, simplemente las deteriora para siempre, ¿no? Entonces ya ha habido una gran pérdida de estos ecosistemas. Dice, no sé si nos podrías contar un poquito qué acciones se está planteando a nivel de gobierno o a nivel de Congreso para poder un poco ordenar esto, ¿no? Porque en realidad va un poco por la línea también de lo que estamos hablando. Conservar un poco el tema también de los recursos, sobre todo si estamos hablando de salud, calidad de vida y sobre todo reactivación, porque las lomas también tienen un componente turístico, entonces es importante conservarlas. Lisel, no sé si nos podrías conversar un poquito sobre esto. Claro, va por el tema de velar por un buen futuro y una calidad de vida. El tema de las lomas, básicamente ha sido mi propuesta. El plan del gobierno nacionalista es el tema de conservación y un adecuado ordenamiento territorial. Las lomas están en toda la costa, no solamente en Lima. Y en toda la costa es probable que tengan problemas o que vayan a tenerlos, porque las ciudades están creciendo y las ciudades van a tener probablemente los mismos problemas que ya está teniendo Lima. Sin embargo, ahí valoro mucho el trabajo que están haciendo los mismos ciudadanos, las personas que viven cerca y también los investigadores. Ha sido una alianza interesante entre la organización civil y los investigadores, o más que nada los estudiantes y investigadores, que han hecho una alianza muy interesante y han consolidado esto de las ACRs, las áreas de conservación regional. La apuesta va por ahí, va para apoyar estas acciones que ya se están haciendo y luchar porque en verdad existan áreas con intangibilidad, que no peleen tanto ya con el tema de o desarrollo económico o conservación, porque pueden ir de la mano, y el objetivo es ir de la mano, obviamente teniendo prioridades claras. El tema de las lomas es importante porque nos resguarda a nosotros como ciudad de la contaminación, también nos da esta salud mental, que son los ecosistemas verdes cerca a ciudades, pero sobre todo el tema de la contaminación nos resguarda muchísimo por esta nube de contaminación que se genera y este buffer que generan las lomas, y sin embargo no se está viendo el potencial que tiene. La sociedad civil organizada ha hecho mucho ahí y el punto es apoyarlos con justo ese tema de promoción de la investigación y mayor inversión en esto. Imagínate institutos públicos con técnicos que vayan ahí o que se generen cerca a estos lugares, que promuevan y nos digan exactamente qué es lo que está pasando en las lomas, qué tanto nos beneficia, valorar los servicios ecosistémicos que nos dan. Hay una ley de servicios ecosistémicos que en verdad el ciudadano de pie no la entiende, y ahí está también subutilizando. Tenemos que repotenciar esto y a generar ese lazo entre el ciudadano y las leyes para que en verdad le sean útiles. Ya, regreso al tema de mayor inversión en la investigación. Imagínate, nos comentaba una representante de las lomas de Atiquipa. Vienen estudiantes de fuera, de las mejores universidades de Europa y Estados Unidos. Vienen con recursos del Estado, de sus países, y hacen las tesis y se van. Los chicos de las universidades peruanas llegan con sus ahorros. La comunidad los tiene que ayudar para sostenerse. Imagínate a qué nivel estamos llegando. El científico, el investigador, está haciéndolo por pasión. Está sacrificando tal vez muchas cosas por el desarrollo, por sus ideales. Ya, esto no tiene que continuar. Es la idea de articular
empresa, porque la empresa en verdad es el motor y va a aportar, investigador y la sociedad civil y el Estado, es lo que tenemos que dejar que sea un deseo, sino que sea una acción. Hacer leyes para eso. Gracias. Genial. 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 Eric, sorry. No, dale, Tony. Sí, hay una pregunta del público, en verdad hay varias, ¿no? Pero vamos a tratar de integrarlas para que haya dinamismo, ¿no? Nos están preguntando, quieren saber si, de lo que mencionan, que el 60% de las compras del Estado serían dirigidas hacia MIPE, y hay una inquietud si esto generaría un sobrecosto, ¿no? Sobre todo porque no hay un buen pass-through entre lo que son la cadena logística y los costos, ¿no? Y por otro lado también nos estaban preguntando respecto de si dar este incentivo de 800 soles mensuales a las más de 2.5 millones de empresas, de microempresas, también podría generar un impacto fiscal, y también que no sería tal vez el mejor mecanismo, dado que es inyectar capital corriente en vez de capital productivo, ¿no? Sí, Anthony, quería entender un poco, a ver, es una pregunta sobre el tema de la propuesta que estoy dando de las compras, ¿no? El 70% Sí, de las sí. MIPES, y la otra es de bono 800 a las MIPES. Eso creo que es un error, Eso ¿no? lo dijo, lo que pasa es que eso lo dijo Ollanta Humala en una entrevista, y creo que de ahí viene la pregunta, que era entregar como un bono de 800 soles No, Perú. como bono productivo que le lleva a los sectores afectados, que era para las empresas pequeñas, y que era como que un costo al año de 30.000 millones de soles, ¿no? Entonces eso es lo que nos están preguntando en el chat. Ya, a ver, no sé, René, nos podemos repartir. Yo, por ejemplo, contesto lo del tema de la propuesta, ¿no? Del 70%, y René lo del bono. En el Genial. caso de la propuesta, a ver, tenemos lo siguiente. Con la actual ley, que ha sido de que el Estado le compre al 40% de las MIPES, no se ha tenido esos problemas de sobrecostos. Por lo tanto, no considero yo que habría ese problema si es que se aumenta el 70%. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que una estrategia para evitar los sobrecostos que se podría dar, que es natural que se piense eso, ¿no? Al comprarle a la pyme, ¿no? A una pyme que tiene poca productividad, que es pequeña, ¿no? Y que obviamente tiene otros costos de producción, es el tema de la asociatividad. Es decir, si nosotros manejamos lo que es el tema de los núcleos ejecutores de compra, donde se asocian, ¿no? Se agrupan a todas estas MIPES para que justamente puedan, a un costo, digamos, que es beneficioso pues también para el Estado, ofrecer sus bienes y servicios, ¿no? Juntándolas a todas a través de estos núcleos ejecutores de compra. Lo mismo en el tema pues de la asociatividad, es decir, que se tiene que promover de que las MIPES, por ejemplo, se asocien, ¿no? Se asocien en gremios, hay otro modo de asociatividad, ahorita no lo recuerdo, pero también, por ejemplo, hay muy interesante el tema de las cooperativas, ¿no? Es decir, las cooperativas también puede ser ese modelo de asociatividad con el cual el Estado puede comprarle a un precio bueno, ¿no? Un precio que no sea con sobrecostos, los bienes y servicios que tiene que necesariamente comprar el Estado, ¿no? Que son pues útiles de oficina, que son mobiliarios, computadoras, uniformes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para el tema de los juegos, estos panamericanos que se dieron, justamente el Estado le compró a las MIPES las camas, los muebles, ¿no? Todo eso que estuvieron en las villas panamericanas, el Estado se lo compró a la MIPE, pero ¿con qué mecanismo? Con justamente este mecanismo de núcleos ejecutores de compra. Por lo tanto, no hubo ese problema de que el Estado le estuviera comprando a un precio más alto de lo que le puede dar la gran empresa, ¿no? Y ni qué decir con una empresa extranjera, ¿no? La MIPE, el Estado compró a un buen precio a la MIPE todos estos bienes y servicios, ¿no? De camas, de uniformes, etc. Y se pudo hacer.
Y es lo que queremos hacer ahora también con un cambio en la ley de MIPE para reforzarlo y ampliarlo. Sí, en el caso de los préstamos, hay dos cosas, ¿no? Una es reactiva MIPE, que es la propuesta justamente que mencionas, Anthony, de préstamos a las pequeñas microempresas, y la otra cosa es Bono Perú, que es un bono como el que da actualmente el gobierno, pero es un bono mensual, ¿no? De 800 soles, ¿no? El dinero que se da justamente a las familias vulnerables, ¿no? Y eso tiene una explicación, ¿no? Razonable, ¿no? Nosotros encontramos el Estado en el 2011, 2010 con más o menos un 30% de pobreza y lo dejamos más o menos en 20% de pobreza, ¿no? Y ahora estamos otra vez en 30% de pobreza. Entonces, obviamente que si tú lo ves así, ¿no? La pandemia ha golpeado, bueno, en el 2017 también hubo un bajón, ¿no? De un punto en pobreza, pero ahora estamos pues otra vez como hace 10 años. O sea, hemos retrocedido 10 años en lo que es datos de pobreza. Entonces, bajo esa lógica se preveía, o sea, un bono 800 en base, y se podía sustentar fácilmente en varias cosas, ¿no? O sea, económicamente, por ejemplo, el Estado no ha gastado 34.000 millones de soles en el 2020, ¿no? Nosotros hemos hecho una estadística, por ejemplo, de que el gobierno, bueno, el quinquenio actual ha estado oscilando entre 70% su ejecución presupuestal, ¿no? Y bueno, claro, pero tú ves, ¿no? Las gráficas del MEF, no, sí, tenemos 80 y tantos, tenemos 90, ¿no? Claro, porque cuando tú modificas el PIN, puedes tener datos grandes de ejecución presupuestal, ¿no? Pero eso es un engaño, muchachos, ¿no? En realidad hemos estado supervisando la ejecución presupuestal y está entre 60 y 70%, ¿no? Baja. Y hay dinero que retorna al Estado, ¿no? Al gobierno, ¿no? Incluso hay dinero que no se utiliza como el canon, ¿no? Se utiliza más o menos en 10%. Debido a la pandemia misma, por ejemplo, y hay muchos funcionarios que están haciendo trabajo virtual o remoto, y hay muchas cosas que no se están gastando, ¿no? De hecho, yo también lo tengo que decir como una crítica al gobierno actual, es que el gasto corriente se ha incrementado, ¿no? En los últimos años, antes de la pandemia, se ha incrementado mucho. Y bueno, y adicionalmente nosotros estamos planteando un impuesto a las sobreganancias, bueno, no, mejor dicho, un impuesto a la riqueza, ¿no? Extraordinario, durante un periodo de tiempo, como se aplicó en Ecuador, ¿no? En el 2016. Se aplicó más o menos un 0,9% mensual sobre un patrimonio mayor a $1.000.000. Pero claro, aún esa es una cifra que te lanzo ahora, pero los técnicos de repente lo pueden ir modificando, ¿no? Porque lo que pasa es que hay mucha gente en el Perú, banqueros, AFPs, grandes empresarios, que tienen que contribuir, ¿no? Y no lo digo yo, ¿no? Lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice CEPAL, lo dicen investigadores como Stiglitz, ¿no? O sea, el impuesto a la riqueza se sustenta, ¿no? Pero claro, ¿no? Va a haber gente que va a decir que no, ¿no? Y por eso estamos nosotros, ¿no? Para decir que sí. Bueno, no sé, ¿cómo vamos de tiempo? Se nos ha ido rapidísimo esto. Yo quiero, en realidad, estamos muy, muy contentos de su participación. Tengo una duda, ¿no? ¿Cuál es la posición con respecto justamente, ahora que menciona René, acabo de escuchar esto del impuesto a las sobreganancias, y de repente una pregunta, ¿vale? ¿Cuál podría ser la posición con respecto de ustedes o del Partido Nacionalista, por ejemplo, con las grandes empresas, por ejemplo, con la minería, ¿no? O sea, si tendría que preguntar, ¿Conga va o no va? ¿Cuál es el tema de la minería, ¿no? ¿Cuál es la posición? A ver, el tema es simple, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos de las normas y las leyes. Lastimosamente, ¿no? Con García María, vinieron de contratos ley o vinieron de gobiernos anteriores que obviamente hicieron las cosas mal, ¿no? Muy mal, de tal manera de que cuando llegaron a nuestro gobierno, el presidente Ollanta tuvo que enfrentarse inclusive a Sauder o a Yanacocha, ¿no? Diciendo que arreglen bien pues, el estudio de impacto ambiental, vean bien el impacto social, ¿no? Y también hubieron pues temas políticos, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Eh, yo tengo que decir, ¿no? Mis adversarios políticos, Goyo Santos o Pepe Julio Gutiérrez, pues, ¿no? Fueron los que hicieron estos por un tema político, pero ahora están en la cárcel los dos, ¿no? Y están porque hay todo un tema, hay mucho dinero de por medio. Las mineras, aparte del tema ambiental, que obviamente no hay que tratar de sobreponer el tema ambiental sobre el tema minero,
todo esto se resolvería con un ordenamiento territorial adecuado, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos planteado, y acá termino rápido, ¿no? Es hacer un ordenamiento territorial a nivel de todo el Perú, y para eso el satélite era una herramienta, es una herramienta vital, ¿no? Porque está haciendo un mapa, está tomando fotografías, ¿no? Todo el Perú, con un nivel de nitidez que te pueden decir en dónde tú puedes cultivar, en dónde tú puedes hacer minería, ¿no? En dónde tú puedes hacer tal cosa o tal actividad. Y eso es algo que hay que aprovechar. Y también el tema de la consulta previa o aspectos, por ejemplo, con estudios de impacto ambiental adecuados, para evitar que estas empresas pues, hagan destrozos ambientales, ¿no? Por eso llamaría, por ejemplo, y ya lo ha dicho el presidente Ollanta, no va, ¿no? Porque simplemente su estudio de impacto ambiental está errado, o está en pésimo estado, y también el tema de no tienen licencia de construcción de sus obras, ¿no? Entonces, la propia empresa, en cierta manera, ¿no? Ha estado siempre, ¿no? Desde antes de 2011, cuando fuimos gobierno desde antes, coordinando cercanamente con el presidente de turno, ¿no? Los opositores pueden decir lo que quieran, pero yo que estaba adentro, eso en el gobierno de Venta, no lo querían a Venta para nada, ¿no? Para nada, o sea, ya te lo digo así, ¿no? Breñi Montero, Odrich, el grupo de la Cruz de la Construcción, nadie quería Ollanta, ¿no? Y lo ha dicho mucha gente, ¿no? Porque nosotros le hemos hecho que ellos liciten, no que se reúnan con un presidente, o sea, vayan 33 veces en un avión, ¿no? Para repartirse las obras, ¿no? Eso nunca pasó con nosotros, ¿no? Pero claro, hay adversarios políticos que lo dicen, pues, pero ellos no se lo creen, ¿no? Pues ellos también estuvieron dentro y saben que esto es falso, ¿no? Pero bueno, ya, esa es una cuestión política que, bueno, acá no viene el caso, pero ya en otros escenarios ya haremos la lucha política, ¿no? Bueno, nos queda claro. Gaby, te invito para que despidamos. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes, de verdad que ha sido un espacio, nos vemos un poquito el tiempo, ha sido casi hora y media y de verdad que lo hemos disfrutado mucho, hemos conversado pues de diversos temas, ¿no? Empezamos por la educación, sobre la consecución, digamos, de proyectos o iniciativas o consolidación, digamos, de Plan País. Hablamos también bastante sobre temas de formalidad y cómo reactivar también pues las economías. Yo me quedo con lo que se mencionó mucho de desarrollo, pero con inclusión, ¿no? Creo que ese es un buen concepto que como que concentra un poco todas estas iniciativas y propuestas. Les deseamos muchísima suerte, éxito en todos los proyectos profesionales, técnicos o políticos que continúen. Y bueno, estamos entonces cerrando la sesión del día de hoy. Sofi nos va a hacer también un poco la mención del próximo programa que tenemos, así que muchísimas gracias René, Giselle y Eric por su participación y también por el entusiasmo que le hemos puesto a esta conversación. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Antes de que brinden sus palabras ya de despedida, solamente recordar a los que nos están viendo que ya la siguiente mesa que tenemos programada va para la fecha de marzo, perdón, aquí teníamos un error, está para este sábado, o sea, la mesa está para el sábado 27 de febrero a las 7 de la noche. Así que esperamos también que estén presentes y nos acompañen para poder, poder tener conocimiento de estos nuevos propuestas de los candidatos. Sigan en nuestras redes que vamos a estar comentándoles un poco de los invitados que tenemos. Y solamente ya para despedir, muchísimas gracias. Nos hemos accedido, tenemos 1 hora y media de transmisión, así que solamente les voy a pedir, en 1 minuto, la despedida final de Lisel, de René y de Eric, solamente para ya terminar el evento, y muchas gracias. Lisel, por favor. Muchas gracias a todos los que están siguiéndonos. Mi apuesta es por la ciencia y tecnología para un desarrollo sostenible e inclusivo. Ese es el resumen del partido y también el mío. Marca la 4 y las 2O. Muchas gracias a todos. Gracias, Lisel. René. Sí, un gusto, señor Tilat, gracias por la invitación. La apuesta del partido siempre ha sido, ¿no? La inclusión social, la nación, la gente, el trabajo. Y bueno, yo voy al Parlamento Andino, espero llevar algunas propuestas que hicimos en Senajo, ¿no? Como intercambio de voluntarios, intercambio de becarios, ¿no? A la comunidad andina, y espero que nos apoyen matando a las 3O, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Eric, tus palabras finales.
Sí, buenas noches y agradecer a todos por la invitación que nos han hecho. Mi nombre es Eric Verano. Voy con el número 9 al Congreso de la República. No se olviden, Lima se mueve con el número 9. Y por un futuro seguro, Ollanta Presidente 2021. Gracias. Listo, Muchas muchísimas gracias gracias. a Gracias, los Anthony, tres. gracias, Gabriela también, y Sí. Carlos por acompañarnos Nos vemos. siempre. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Cuídense. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.